Perdí algo que nunca pude recuperar por 5 segundos en que dejé que mis emociones decidieran por mí. 5 segundos que me costaron años. Y lo más devastador no fue la pérdida en sí, fue darme cuenta de que yo mismo fui mi propio destructor. No un enemigo, no las circunstancias, yo. Porque en el momento más importante, cuando todo estaba en juego, perdí la calma. Y cuando pierdes la calma, pierdes todo lo demás. Si estás viendo esto ahora mismo, algo dentro de ti ya sabe que esto también es tu historia. Perdí algo que nunca pude recuperar por 5 segundos en que dejé que mis emociones decidieran por mí. 5 segundos que me costaron años. Y lo más devastador no fue la pérdida en sí, fue darme cuenta de que yo mismo fui mi propio destructor. No un enemigo, no las circunstancias, yo. Porque en el momento más importante, cuando todo estaba en juego, perdí la calma. Y cuando pierdes la calma, pierdes todo lo demás. Recuerdo una época en mi vida en que estaba construyendo algo que me había costado años de sacrificio, de noches sin dormir, de decisiones difíciles. Y llegó un momento, una conversación, una situación que me encendió por dentro. Sentí la rabia subir desde el estómago hasta la garganta y en lugar de detenerme, en lugar de respirar, reaccioné. Dije lo que no debía decir, tomé la decisión que no debía tomar y en cuestión de minutos todo lo que había construido con tanto esfuerzo empezó a desmoronarse. No porque el mundo fuera injusto, no porque alguien me traicionara, sino porque yo perdí el control en el momento exacto en que más lo necesitaba. Y eso es lo que nadie quiere admitir. La mayoría de las personas no fracasan porque les falte talento. No fracasan porque las circunstancias conspiren en su contra. Fracasan porque en el momento más crítico, cuando todo está en juego, pierden la calma. Y con la calma pierden la visión, pierden el juicio, pierden la capacidad de ver con claridad el camino que tienen frente a ellos. He visto a personas brillantes destruir oportunidades extraordinarias en un instante de reacción impulsiva. He visto sociedades de años romperse por palabras dichas en caliente. He visto carreras enteras derrumbarse por un momento en que alguien dejó que sus emociones hablaran antes que su inteligencia. El problema es que nadie te enseña esto. Pasas años aprendiendo habilidades, acumulando conocimiento, construyendo experiencia, pero nadie te enseña que todo eso puede ser irrelevante si no puedes mantenerte centrado cuando la presión llega. Y la presión siempre llega, siempre. La vida no te pregunta si estás listo, simplemente aparece. Y en ese momento lo único que determina si ganas o pierdes no es lo que sabes, es si puedes mantener la claridad cuando todo a tu alrededor es caos. Porque la batalla más importante que vas a librar en tu vida no es contra el mundo, es contra ese impulso interno que te dice que reacciones antes de pensar, que respondas antes de entender, que destruyas antes de construir. Y quien pierde esa batalla interna, sin importar lo que logre afuera, siempre estará un instante de pérdida de control, alejado de perderlo todo. Y quiero hablarte ahora de algo que tomó años en mi vida entender completamente. Porque desde pequeño nos enseñan a medir el poder de una manera muy específica. El poder es quien tiene más dinero, quien ocupa el cargo más alto, quien tiene más personas a su mando, quien puede influir en más decisiones. Y durante mucho tiempo yo también medí el poder de esa manera. Buscaba afuera lo que solo podía encontrarse adentro. Recuerdo una época en que tenía acceso a recursos, a personas influyentes, a oportunidades que muchos no tienen. Y aún así me sentía completamente fuera de control, porque cualquier crítica me desestabilizaba, cualquier obstáculo me generaba una reacción desproporcionada, cualquier resultado que no era el esperado me hundía emocionalmente durante días. Tenía poder afuera y ninguno adentro. Y desde ese lugar, todo lo que construía era frágil, porque dependía de que las circunstancias externas se mantuvieran favorables. En el momento en que algo salía mal, que siempre ocurre, yo me derrumbaba con ello. Fue entonces cuando entendí la diferencia entre el poder que el mundo te da y el poder que nadie te puede quitar. El poder que el mundo te da depende del mundo. Depende de que la economía coopere, de que las personas te respalden, de que las circunstancias se alineen. Es un poder prestado, un poder que puede desaparecer de la noche a la mañana.
Pero el poder que viene del autodominio, ese es tuyo, completamente tuyo. Nadie puede quitártelo porque vive adentro, en ese espacio donde decides cómo responder ante lo que la vida te presenta. Marco Aurelio lo entendió siendo el hombre más poderoso de su mundo conocido. Comandaba ejércitos, gobernaba naciones, tenía más poder externo que cualquier ser humano de su época. Y aún así escribía sobre la batalla interna como la única batalla que realmente importaba. No sobre conquistas, no sobre gloria, no sobre los enemigos que había vencido afuera, sobre la victoria sobre sí mismo. Porque él sabía que todo lo demás, absolutamente todo, era secundario frente a esa capacidad de dominarse internamente. Y yo lo comprobé en mi propia vida. Los momentos en que más avancé no fueron los momentos en que tuve más recursos o más oportunidades. Fueron los momentos en que tuve más control sobre mí mismo. Cuando pude mantenerme centrado ante la crítica, paciente ante la demora, sereno ante el caos, porque desde ese centro todo se vuelve posible. Las decisiones son más claras, las relaciones son más sólidas, los resultados son más consistentes. Puedes conquistar el mundo entero y perderlo todo en un instante de pérdida de control, pero quien se domina a sí mismo construye algo que ninguna circunstancia externa puede derrumbar. Y ahora quiero que entiendas algo que cambió completamente la manera en que veo el mundo. Porque durante mucho tiempo pensé que mi problema era yo, pensé que era débil, que me faltaba disciplina, que algo estaba mal en mí porque no podía mantener la calma, hasta que entendí que el sistema en el que vivimos está diseñado, deliberadamente diseñado, para robarte exactamente eso. Recuerdo un periodo de mi vida en que me despertaba ya agotado. Antes de tomar el primer café, antes de decir la primera palabra del día, ya tenía el teléfono en la mano, consumiendo noticias, notificaciones, opiniones, conflictos, urgencias de personas que ni siquiera conocía, y llegaba al mediodía sintiéndome como si hubiera peleado una guerra sin haber hecho nada verdaderamente importante. Estaba ocupado, sí, pero no estaba avanzando. Estaba agitado, pero no estaba construyendo. Y tardé demasiado tiempo en entender por qué. Vivimos en una era donde cada plataforma, cada aplicación, cada titular de noticias está optimizado para una sola cosa: activar tu sistema nervioso, no para informarte, no para educarte, no para ayudarte a crecer, para mantenerte en un estado de alerta constante, porque un cerebro ansioso es un cerebro que sigue consumiendo, que sigue haciendo clic, que sigue enganchado. Y en ese estado de activación permanente, la claridad es imposible. La sabiduría es imposible. El éxito sostenible es imposible. He hablado con personas que tienen todo lo necesario para transformar su vida, la inteligencia, la oportunidad, los recursos, pero viven tan saturados de ruido externo que no pueden escuchar su propia voz interior. No pueden sentarse 5 minutos en silencio sin sentir que se están perdiendo algo. No pueden tomar una decisión importante sin primero consultar lo que dicen 50 personas en una pantalla. Y esa dependencia del ruido externo les cuesta la única cosa que realmente necesitan para avanzar: la claridad mental que solo existe en la calma. Yo tuve que aprender a construir muros, no para aislarme del mundo, sino para proteger mi estado interno. Tuve que aprender que no toda notificación merece mi atención, que no toda conversación merece mi energía, que no toda provocación merece mi respuesta. Porque cada vez que permites que el mundo externo dicte tu estado interno, le estás entregando el control de tu vida a algo que no tiene ningún interés en tu bienestar. El mundo nunca va a calmarse para que tú puedas pensar con claridad. Esa calma tienes que construirla tú, protegerla tú y defenderla tú. Porque en el momento en que la pierdes, no eres tú quien decide, es el caos quien decide por ti. Y esto me lleva a algo que considero una de las verdades más dolorosas que he tenido que enfrentar en mi propia vida. Porque no es fácil admitirlo, no es cómodo mirarse al espejo y reconocer que las peores decisiones que has tomado, los momentos que más te arrepientes, las oportunidades que dejaste escapar, no fueron producto de la mala suerte ni de la traición de otros. Fueron producto de tu propio estado emocional en ese momento. Hubo una decisión en mi vida, una decisión importante, que tomé desde un lugar de miedo, no desde el análisis, no desde la claridad, desde el miedo puro. Alguien me presionó,
Las circunstancias me apretaron y en lugar de detenerme, en lugar de darme el tiempo que necesitaba para pensar con frialdad, actué desde la desesperación. Y esa decisión me costó años de retroceso. No porque fuera la decisión incorrecta en términos absolutos, sino porque fue tomada desde el lugar equivocado, desde una mente nublada por la tormenta emocional. Y cuando lo analicé después, cuando ya todo se había calmado y podía ver con claridad lo que había ocurrido, me di cuenta de algo que me golpeó profundamente. En el momento en que tomé esa decisión, yo creía que estaba pensando, creía que estaba razonando, evaluando, siendo racional, pero no lo estaba haciendo. Mi cerebro me engañó, haciéndome creer que estaba en control, cuando en realidad mis emociones ya habían tomado el volante y yo simplemente estaba justificando lo que el miedo ya había decidido. Eso es lo más peligroso de las decisiones tomadas en medio de la tormenta emocional. No es que sean obviamente impulsivas, es que en el momento se sienten completamente lógicas, completamente justificadas, completamente necesarias. La rabia te convence de que tienes razón, el miedo te convence de que no hay otra opción, la desesperación te convence de que debes actuar ahora o todo se perderá. Y desde ese estado firmamos contratos que no debimos firmar, terminamos relaciones que podríamos haber salvado, decimos palabras que no podemos retirar y tomamos caminos que nos alejan exactamente de donde queríamos llegar. He visto esto repetirse en personas de toda condición, personas exitosas que destruyeron sociedades de años en una discusión acalorada, personas talentosas que abandonaron proyectos extraordinarios porque en un momento de frustración decidieron que no valía la pena. Personas capaces que tomaron decisiones financieras devastadoras porque el pánico les nubló el juicio en el momento exacto en que más claridad necesitaban. La tormenta emocional no te avisa que está tomando el control, simplemente lo toma y cuando te das cuenta, el daño ya está hecho. Y aquí llegamos a algo que durante mucho tiempo entendí mal. Y estoy seguro de que tú también lo has entendido mal, porque nadie nos lo explica correctamente. Cuando hablamos de mantener la calma, cuando hablamos de controlar las emociones, la mayoría de las personas escucha una sola cosa: suprimir, aguantar, tragarse lo que sientes, poner una máscara y pretender que todo está bien cuando por dentro estás ardiendo. Y eso no es calma, eso es una bomba de tiempo. Yo viví años creyendo que ser fuerte significaba no sentir, que demostrar control emocional significaba actuar como si nada te afectara, como si las críticas no dolieran, como si las pérdidas no pesaran, como si las traiciones no dejaran marca. Y lo que logré con eso no fue fortaleza, fue acumulación. Fui empujando hacia adentro todo lo que no procesaba, todo lo que no reconocía, todo lo que fingía no sentir, hasta que un día explotó. Y cuando explota algo que llevas años suprimiendo, no explota de manera controlada, explota de manera devastadora, en el momento equivocado, con las personas equivocadas, con consecuencias que no puedes prever. Eso es la supresión emocional. Y es exactamente lo opuesto a la calma real. La regulación emocional es algo completamente diferente. Regular no es negar lo que sientes, es reconocerlo, mirarlo de frente, entender de dónde viene y luego tomar una decisión consciente sobre cómo vas a responder. No estás negando tu enojo, estás eligiendo no dejar que el enojo hable por ti. No estás negando tu miedo, estás eligiendo no dejar que el miedo tome tus decisiones. No estás negando tu dolor, estás eligiendo no dejar que el dolor destruya lo que has construido. Recuerdo una situación en que alguien cercano a mí me traicionó de una manera que no esperaba y sentí todo: la rabia, la decepción, el impulso de responder de inmediato, de hacer daño, de demostrar que no me podían tratar así. Todo eso estaba ahí, real y poderoso. Pero en lugar de actuar desde ese lugar, me detuve. Reconocí lo que sentía sin juzgarlo, sin suprimirlo, simplemente lo vi y desde ese espacio de reconocimiento pude elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Y esa diferencia entre responder y reaccionar cambió completamente el resultado de esa situación.
Porque la calma verdadera no es la ausencia de emoción, es la presencia de conciencia en medio de la emoción. Es ese instante de espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer con lo que sientes. Y en ese instante vive toda tu libertad, toda tu inteligencia, todo tu poder real. Quien aprende a crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ha encontrado la herramienta más poderosa que existe para construir una vida que no se destruya desde adentro. Y si hay algo que he aprendido a un precio altísimo en esta vida, es que el daño que causa un momento de pérdida de control no se mide en minutos, se mide en años. Y a veces, en toda una vida, hubo una relación en mi vida, una relación que había construido con años de esfuerzo, de confianza acumulada, de momentos compartidos que no tienen precio. Una relación que era un pilar en todo lo que yo estaba construyendo, y en un momento, en un solo momento de rabia, de orgullo herido, de impulso sin freno, dije algo que no debí decir. No fueron muchas palabras, fueron pocas, pero fueron las palabras exactas que más daño podían hacer. Y las dije. Y en el instante en que salieron de mi boca, vi algo en los ojos de esa persona que nunca olvidé. No fue enojo lo que vi, fue algo peor. Fue la decisión silenciosa de no volver a confiar. Intenté repararlo. Me disculpé, expliqué, justifiqué, demostré con acciones que lo que dije no representaba quién era yo realmente. Y la persona siguió ahí. Sí, pero algo se había roto que ninguna disculpa podía reconstruir completamente. Porque la confianza no funciona como un hueso que suelda después de romperse. Funciona como un espejo. Una vez que se quiebra, puedes juntar los pedazos, puedes pegarlo con el mayor cuidado del mundo, pero las grietas siempre van a estar ahí. Siempre vas a poder verlas. Y eso es lo que la mayoría de las personas no calcula en el momento de la explosión emocional. En ese instante solo sientes la necesidad de liberar la presión, de decir lo que sientes, de demostrar que tienes límites, de no dejarte. Y todo eso suena razonable desde adentro de la tormenta. Pero lo que no estás viendo es el costo real. No el costo del momento, sino el costo acumulado que ese momento va a tener en todo lo que viene después. En la confianza que se erosiona, en la reputación que se daña, en las puertas que se cierran silenciosamente sin que nadie te lo diga directamente. He conocido personas que perdieron sociedades de negocios construidas durante décadas por una discusión que duró 20 minutos. He conocido personas que destruyeron su credibilidad profesional en una reunión donde no pudieron controlar su reacción. He conocido personas que alejaron para siempre a quienes más las amaban por palabras dichas en un momento de calor que nunca pudieron retirar. Y todos ellos, sin excepción, dirían lo mismo si pudieras preguntarles hoy. No valió la pena. Ninguna descarga emocional temporal, ninguna victoria momentánea, ninguna satisfacción de haber dicho lo que sentías en ese instante vale el precio que pagas después. Unos segundos sin calma pueden borrar años de construcción. Y lo que se rompe en un momento, a veces no se repara en toda una vida. Y esto me lleva a algo que muy pocas personas entienden sobre el liderazgo real. Porque durante años nos han vendido una imagen del líder que grita, que impone, que domina con intensidad y con fuerza bruta emocional. El que golpea la mesa, el que eleva la voz, el que demuestra su autoridad through la agitación. Y esa imagen está completamente equivocada. Porque el liderazgo real no se demuestra en los momentos de calma. Se demuestra en los momentos de caos. Recuerdo una situación en que todo lo que estábamos construyendo con un equipo de personas empezó a derrumbarse al mismo tiempo. Múltiples problemas llegaron juntos, como siempre llegan los problemas, nunca uno solo, siempre en avalancha, y pude ver en tiempo real lo que ocurría con las personas a mi alrededor. El pánico empezó a circular en el ambiente como si fuera contagioso, porque lo es. Las voces subieron de tono. Las decisiones empezaron a tomarse con desesperación, cada persona jalando en una dirección diferente porque el miedo les había quitado la capacidad de pensar con claridad.
Y en ese momento entendí algo que ningún libro me había explicado de esa manera. Que mi trabajo más importante en ese instante no era tener todas las respuestas. Era mantener la calma. Porque si yo entraba en pánico, si yo elevaba la voz, si yo demostraba que también estaba desbordado, el sistema colapsaba completamente. Pero si yo permanecía centrado, si mi voz seguía siendo estable, si mis decisiones seguían siendo pausadas, algo ocurría en el ambiente. Las personas empezaban a regularse. No porque yo les dijera que se calmaran, sino porque mi propio estado emocional les daba una referencia, un ancla, una señal de que la situación era manejable. Eso es liderazgo real. No es el título que tienes, no es la posición que ocupas, no es la experiencia que acumulas, es la capacidad de ser el punto más estable en el momento más inestable. Es la capacidad de que tu presencia, simplemente tu presencia, baje el nivel de ansiedad de un espacio y eleve el nivel de claridad de las personas que están contigo. Y esto no aplica solo a quienes lideran equipos o dirigen organizaciones. Aplica en tu familia, aplica en tu círculo cercano, aplica en cualquier relación humana. Cuando hay una crisis y tú eres quien permanece calmado, automáticamente te conviertes en la persona a quien todos miran, en la persona en quien todos confían, en la persona sobre cuyo criterio todos se apoyan. Sin haber pedido ese rol, sin haberlo declarado, simplemente por tu capacidad de no perder el centro cuando todo a tu alrededor lo está perdiendo. El líder más poderoso de cualquier espacio no es quien más grita, es quien menos necesita gritar porque su calma habla más fuerte que cualquier palabra. Y hay una mentira que esta época nos ha metido tan profundo en la mente que ya ni siquiera la cuestionamos. Una mentira que llevamos usando como insignia de honor, como prueba de que somos serios, de que nos importa, de que estamos comprometidos. Y esa mentira tiene un nombre, se llama urgencia. Hubo un periodo en mi vida en que medía mi valor por lo ocupado que estaba. Entre más llena tenía la agenda, entre más compromisos acumulaba, entre más cosas simultáneas manejaba, más sentía que estaba avanzando. Me enorgullecía decir que no tenía tiempo, que estaba desbordado, que había demasiado por hacer. Lo usaba como prueba de que era importante, de que lo que hacía importaba, hasta que un día me detuve no porque quisiera detenerme, sino porque el cuerpo me obligó a hacerlo. Y cuando finalmente tuve silencio, cuando finalmente pude ver con claridad lo que había estado haciendo, me encontré con una verdad incómoda. Todo ese movimiento frenético, toda esa urgencia constante, no me había llevado más lejos. Me había mantenido ocupado en el mismo lugar, porque la urgencia no es productividad. La urgencia es ruido disfrazado de acción. Cuando todo es urgente, el cerebro no puede distinguir lo importante de lo irrelevante, no puede separar lo que construye de lo que simplemente consume tiempo y energía. Y en ese estado de emergencia perpetua, tomas decisiones apresuradas, ejecutas sin pensar, avanzas sin dirección, te mueves mucho, pero llegas a poco. He visto esto destruir proyectos extraordinarios, personas con ideas brillantes que por querer resultados inmediatos, por no poder soportar el tiempo que requiere construir algo real, tomaron atajos que los regresaron al punto de partida. Personas que por vivir en modo de crisis permanente nunca pudieron desarrollar la paciencia que exige cualquier logro verdadero, porque el éxito sostenible no se construye en la urgencia, se construye en la constancia. Y la constancia requiere calma. La calma te da algo que la urgencia nunca puede darte. Te da perspectiva, te permite ver el panorama completo, identificar qué es realmente importante, dónde está la palanca que mueve todo lo demás y concentrar tu energía ahí. En lugar de dispersarte en 100 frentes simultáneos, puedes ir profundo en los que realmente importan. Y esa diferencia entre dispersión y profundidad es exactamente la diferencia entre estar ocupado y estar avanzando. Yo tuve que aprender a proteger mis espacios de silencio como si fueran el activo más valioso que tenía. Porque en esos espacios, en esa calma intencional, tomé las mejores decisiones de mi vida. No en medio del ruido, no bajo la presión de la urgencia,
en el silencio donde la mente puede finalmente ver con claridad. Quien confunde la urgencia con el progreso seguirá corriendo muy rápido en círculos, creyendo que el movimiento es lo mismo que el avance. Y ahora quiero llevarte a algo que para mí fue el cambio más profundo de todos. No fue una técnica, no fue una estrategia, no fue un hábito nuevo que incorporé a mi rutina, fue un entendimiento. Una comprensión que cuando llegó, lo cambió todo desde adentro. Y es esto: tú no eres tus emociones. Suena simple, quizás demasiado simple, pero quiero que te detengas un momento y pienses en cuántas veces en tu vida has dicho: soy una persona ansiosa, soy alguien que se enoja fácilmente, soy impulsivo, soy inseguro, como si esas emociones fueran tu identidad, como si fueran algo permanente que te define, algo que llevas tatuado en el alma y del cual no puedes escapar. Yo lo hice durante años. Me identifiqué tan profundamente con mis estados emocionales que llegué a creer que no había diferencia entre lo que sentía y lo que era. Recuerdo una etapa de mi vida marcada por una ansiedad que sentía completamente fuera de mi control. Me despertaba con ella, me acostaba con ella, tomaba decisiones desde ella, veía el mundo a través de ella, y en algún momento llegué a creer que así era yo, que la ansiedad no era algo que experimentaba, sino algo que era. Y desde ese lugar de identificación total con la emoción, no había salida posible, porque no puedes separarte de algo si crees que ese algo eres tú. El cambio llegó cuando entendí una distinción que parece filosófica, pero que tiene consecuencias completamente prácticas. Las emociones son experiencias que atraviesan tu conciencia, no son tu conciencia misma. La rabia aparece, existe por un tiempo y desaparece. El miedo llega, te afecta y eventualmente se va. La ansiedad sube, alcanza su pico y baja. Ninguna emoción es permanente. Ninguna dura para siempre. Todas pasan. Pero tú, el que observa, el que es consciente de que está sintiendo esas emociones, ese permanece. Piensa en el cielo y las nubes. Las nubes aparecen, se mueven, cambian de forma, a veces cubren todo el horizonte y parece que el cielo desapareció. Pero el cielo siempre estuvo ahí, detrás, conteniendo todo, sin ser afectado en su esencia por ninguna nube que lo atravesara. Tú eres el cielo, tus emociones son las nubes. Y cuando entiendes eso, cuando lo sientes en lo profundo, no solo como una idea intelectual, sino como una verdad vivida, algo cambia radicalmente en tu relación con lo que sientes. Dejas de luchar contra tus emociones porque ya no las ves como enemigas que debes vencer. Dejas de suprimirlas porque ya no las ves como amenazas que debes esconder. Simplemente las observas, las reconoces, les permites existir sin dejar que tomen el control, y desde ese lugar de observación consciente, la calma no es algo que buscas desesperadamente afuera. Emerge naturalmente desde adentro. Cuando entiendes que eres el cielo y no las nubes, ninguna tormenta emocional tiene el poder de destruir lo que realmente eres. Y llegamos al punto donde todo converge, donde todo lo que hemos hablado encuentra su razón de ser. Porque puedes entender la importancia de la calma, puedes reconocer el costo de perderla, puedes identificarte con el cielo en lugar de con las nubes, pero si no conectas todo eso con el destino que estás tratando de construir, con la vida que estás tratando de alcanzar, se queda en teoría. Y la teoría sin dirección no transforma nada. Hubo un momento en mi vida en que tenía todo lo que supuestamente se necesita para triunfar. Tenía claridad sobre lo que quería, tenía el plan, tenía la energía, tenía la determinación, pero vivía en un estado de ansiedad constante sobre los resultados. Cada día que pasaba sin ver el avance que esperaba, me generaba más presión, más desesperación, más urgencia. Y esa urgencia me empujaba a forzar las cosas, a tomar decisiones apresuradas, a querer acelerar procesos que tienen su propio tiempo natural. Y entre más forzaba, más se alejaba lo que buscaba. Porque el éxito real no responde a la desesperación, responde a la claridad. Y la claridad solo existe en la calma. Fue cuando aprendí a soltar la ansiedad sobre el cuándo y mantener la constancia en el qué y el cómo, que las cosas empezaron a moverse.
no porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié. Porque desde un lugar de calma podía ver oportunidades que antes no veía. Podía tomar decisiones con una claridad que antes no tenía. Podía mantener el curso cuando todo indicaba que debía abandonar porque no estaba reaccionando al ruido, estaba respondiendo a la dirección. He conocido personas con talento extraordinario que nunca llegaron a donde podían llegar porque la ansiedad les consumía la energía que necesitaban para construir. Personas que saboteaban sus propios logros en el último momento porque no podían sostener la calma que requiere cruzar la línea final. Personas que estaban a un paso de algo grande y en ese momento crítico perdieron el centro y con él perdieron todo lo que estaban a punto de alcanzar. Y también he conocido personas que no eran las más brillantes, ni las más talentosas, ni las que tenían más recursos, pero tenían algo que las hacía imparables. Podían mantenerse centradas cuando todo se complicaba, podían seguir avanzando cuando todos los demás se paralizaban, podían ver el camino cuando todo a su alrededor era confusión y eventualmente, inevitablemente llegaban. No porque la vida les fuera más fácil, sino porque su calma les permitía usar cada circunstancia, buena o mala, como material de construcción. El éxito que buscas no está al otro lado de más esfuerzo frenético, está al otro lado de la calma que te permite ver con claridad, decidir con inteligencia y construir algo que ningún caos externo pueda destruir. Y entonces llegamos al final de este camino que hemos recorrido juntos hoy. Pero quiero que entiendas algo antes de que te vayas. Esto no fue un discurso sobre la calma como concepto abstracto. Esto fue un mapa hacia la única versión de ti mismo que puede construir algo que dure, algo que resista, algo que ninguna tormenta externa pueda derrumbar. Todo lo que quieres está disponible para ti. Los logros, las relaciones, el éxito, la vida que imaginas cuando nadie te está mirando, todo eso es posible, pero está al otro lado de una sola decisión que debes tomar cada día, la decisión de controlarte antes de que las circunstancias te controlen a ti. No te estoy pidiendo que seas perfecto, te estoy pidiendo que seas consciente, que en el próximo momento difícil, antes de reaccionar, te detengas un segundo, solo un segundo, porque en ese segundo vive toda la diferencia entre destruir y construir, entre perder y ganar, entre quien eras ayer y quien puedes ser mañana. Quien se controla a sí mismo no puede ser destruido desde afuera. Y tú tienes ese poder, siempre lo has tenido.